Nunca olvidaré la tarde en que los zopilotes me hicieron detener el caballo. Iba por un atajo detrás del basurero, a recuperar unas sogas que había dejado, cuando el cielo se volvió un coronado de aves. Raspaban el aire como si supieran algo que yo no. Rayo resopló, alzó las orejas y yo por costumbre, hasta por curiosidad, di una vuelta a la esquina. No pensé encontrar lo que encontré. Entre bolsas rotas y cartones, una figura pequeña, encogida, casi sin aliento, y los buitres ya haciendo su ronda lenta. Era una joven. Tenía barro en la cara, el cabello pegado en mechones, la ropa hecha jirones. Al principio pensé que estaba muerta. Los zopilotes no me dejaban ignorarla. Me quité las botas, dejé a Rayo atado bajo un mezquite y me acerqué sin ruido. Los pájaros se fueron cuando aparté una caja con la pala. Ella respiraba poco. Su pecho subía y bajaba como si la tierra misma le pesara encima. La levanté con cuidado, sintiendo cada hueso como si fuera mío. Pesaba menos que la mujer que una vez estuvo a mi lado, María. Pero cuando la sostenía, recordé la fragilidad de la vida, un suspiro que puede decidir todo. En el camino hasta la camioneta pensé en las manos pequeñas que ahora tenía entre las mías y en la cama del cuarto que había quedado vacío desde hacía 3 años. Debí detenerme 100 veces más en la memoria de María, pero la joven, con los ojos semicerrados, me trajo de nuevo al presente. La llevé a la hacienda. No quiero que suene a ostentación cuando digo que mi casa estaba en orden. El patio barrido, las viñas en hileras, los galpones con puertas pintadas. Si llaman a eso millonario, será por la tierra que da y por las reservas que pocos en el pueblo tienen. Pero nunca he hecho alarde de eso. Mi vida fue simple hasta que María se fue. Lo que tenía me daba la libertad de detenerme esa tarde, de darle a esa mujer un techo sin preguntar demasiado. La dejé en la habitación que había sido de María. Siempre mantuve su plato en la alacena, por costumbre y respeto. Su camisola colgada en la parte de dentro del armario, con el aroma ligero de lavanda que aún persistía. No pude evitar sentir una punzada. Poner a otra persona en aquella cama era como abrir una puerta que a veces cerraba con llave para no sentir frío. Y sin embargo, no había otra opción. Al fin y al cabo, ¿qué es una casa si no sirve para cobijar? La lavé con agua tibia, despacio, como cuando se lava a un niño para que confíe. Ella no dijo mucho. Cuando el jabón corrió por su cabello y se abrió la luz en su rostro, vi unas manos con callos finos, no como las mías, marcadas por la cuerda y la tierra, sino manos que habían hecho costuras, quizás lavado platos o removido tortillas. Poco a poco su respiración se volvió más profunda. La cubrí con la camisola de María. Me senté junto a la cama y no pude evitar hablar con voz baja, más a mí mismo que a ella. «No sé tu nombre», dije. Ella me miró con ojos que aún no entendían del todo. Con la voz apenas como un hilo, dijo: «Elena». Elena. Me llegó el nombre como una promesa. Tenía alrededor de 30 años, no era una niña, pero tampoco llevaba la armadura de la vida. Había en ella algo de inocencia y también un borde de desconfianza que se defendía. Pregunté con cautela qué le había pasado. Respondió con fragmentos: huir, pelea, sacos, la gente que no se metió. No quise ahondar en lo oscuro. No era mi oficio. Preferí atender lo inmediato, beber, comerse una sopa caliente que preparé con la paciencia de siempre, coserle una herida que no sangraba mucho pero que pedía cuidado. Por la noche me senté en la mecedora de María. La casa olía a pan tostado y a tierra mojada. Fuera, los grillos trabajaban en su propia oración. Recordé cuando María tejía en esa misma silla y canturreaba una copla que solo ella sabía. Me pregunté si estaba traicionando aquella memoria al abrir la puerta a Elena. Y al mismo tiempo sentí que María, en su manera sabia,
Habría querido que alguien tuviera cama y desayuno. Le hablé en voz baja a quien quisiera escuchar. A Dios, a María, al viento en los eucaliptos. Le hablé a la idea de hospitalidad que nos enseñó mi madre. No supe si eran oraciones o explicaciones, pero necesitaba ordenarlas. Esa misma noche Elena apoyó la mano sobre la camisola de María, como si buscara la certeza de que no todo estaba roto. No hubo palabras grandilocuentes, solo un silencio que nos unió dos almas distintas, una que llevaba la memoria de lo perdido y otra que apenas empezaba a recomponer lo que quedaba del suyo. Al día siguiente la vi sentarse en el corredor. Tomó la taza del café con dedos que temblaban. Miraba la mesa donde el plato de María siempre quedaba, el plato sin estrenar que usábamos en las ocasiones en que ella había cocinado. Sonreí sin darme cuenta y le dije casi con timidez: «Ese plato lo dejó mi mujer». Ella decía que todo sabe mejor cuando se comparte. Elena acarició la orilla del plato como si tocara un mapa. Me contó que, cuando niña, su abuela le enseñó a sembrar. Habló de un pueblo pequeño, Fresnillo, dijo, donde los veranos olían a maíz y los niños se bañaban en un arroyo que ahora yo conocía de nombre. No habló mucho de lo que la trajo a mi basurero. Hubo vergüenza en sus palabras y decidió guardarlas. Respeté eso. Aprendí pronto que el cuidado no exige respuestas, exige constancia. La casa comenzó a llenarse de pequeñas rutinas que me devolvían la calma. Elena se levantaba temprano para alimentar a Mimosa, la vaca que bastante se dejaba querer, y a Espero, el becerrito que había nacido la primavera anterior y que aún jugaba con la cola como un niño con su cometa. Rayo me acompañaba siempre, lo dejé pastar a la sombra. Ver a Elena arrodillada junto a la tierra, con las manos hundidas hasta el pulgar en el lodo, era casi una imagen sagrada. Me recordaba a María, pero no en sustitución, en reflejo. No la sustituía, le daba espacio para encontrarse. La huerta fue su terapia y la mía también. Plantamos zanahorias, frijol, y ella insistió en un pequeño lecho de girasoles que plantamos en un rincón que había quedado desnudo tras la cosecha. Los girasoles buscan el sol, me dijo. Si los ponemos, quizás aprendamos a buscarnos también. Reí por lo simple de la frase, y comprendí. Plantamos huilas y semillas con la misma certeza con la que ponemos panes en el horno, con paciencia. La víspera de que los brotes se asomaran, caminamos por el campo hasta la cerca donde los zopilotes se posaban a veces, y le conté a Elena de la noche en que conocí a María. Fue en la feria del pueblo. Ella vendía empanadas y yo asusté a un burro. No quise hablar más de lo necesario, pero algunas confesiones te salen sin aviso. Le dije que la muerte de María me dejó con manos para trabajar y un hueco para pensar. Ella me escuchó con la nobleza de quien no juzga, sino aprende. Hubo vecinos que nos miraron con curiosidad en los primeros días. Don Chico cruzó por el camino con su gorra ladeada y sin rodeos me preguntó: «¿Y esa, hijo? ¿Quién la trajo?» «Se llama Elena», contesté. La traje porque no pude seguir mi camino. Padre Miguel vino una tarde a traer pan y una palabra. No hizo sermones, dijo que los caminos de la providencia eran raros, que a veces la vida te coloca ante personas para que las salves y para que por salvarlas te salves. Yo asentí, sin sentir toda la gloria de su frase, pero con el calor de la verdad. Con cada día que pasaba, Elena ganaba algo de figura. Reía más, hablaba con los trabajadores del galpón, aprendía a armar cercas nuevas y, lo más importante, empezaba a decidir por sí misma. Una tarde me dijo, con los hombros rectos y el gesto fijo: «No vine a depender de usted, vine porque no tenía a dónde ir. Si puedo quedarme y trabajar, lo haré por mí». Me sentí aliviado y sorprendido. Había en sus palabras una autonomía que me atraía. No buscaba un protector para convertirse en protegida sin más.
Eso me quitó cualquier sombra de duda sobre la diferencia de edad entre nosotros. La edad no puede ser excusa para desoír la voluntad de otro. Una noche, mientras cenábamos bajo la lámpara del corredor, ella tomó la mano que yo le ofrecía para pasarle la sal. No fue un gesto romántico al principio, fue humano, cotidiano. Le conté de María, de cómo me enseñó a leer el cielo para sembrar, de cómo dejaba un plato para el forastero. Elena escuchó y luego dijo algo que aún me hace sonreír cuando lo recuerdo. Suena a que su mujer plantó raíces buenas, dijo. Yo quiero aprender de eso. En esas semanas comenzaron a aparecer pequeñas señales de comunidad. Doña María del mercado nos ofreció acelgas sin cobrar. Los niños del pueblo venían a buscar leche y Elena les daba unos panes que hacía con la harina que yo le regalaba. La casa se transformó en algo que era más que un lugar. Era un punto donde la gente sabía que encontraba ayuda. No lo busqué deliberadamente. Sucedió porque Elena se dejó ver, y porque el campo tiene esa virtud de devolver en sembrar lo que recibe. Había también noches, ya lo he dicho, en que la soledad me asaltaba. Me encontraba hablando con la mecedora, con el crujir de la casa o con las cortinas que se movían cuando corría el viento. Me reconocía extrañamente vivo y aterrado. Vivo porque alguien había vuelto a ocupar mi casa y mi tiempo, aterrado porque una voz interior me martillaba con preguntas que no quería responder. Estaba traicionando la memoria de María si empezaba a pensar en un futuro diferente. ¿Podía una nueva compañía ser honesta sin borrar lo que hubo antes? Sabía, por instinto y por respeto, que si algo de bueno tenía la memoria de mi mujer, era enseñarme a amar sin posesión. Elena, por su parte, empezó a confiar en la comunidad. Un día, en la plaza, una señora que no la conocía le dio un pan y la abrazó. Fue un gesto simple que la hizo llorar en silencio. Me contó que sus ojos se llenaron de algo que no quería explicar con palabras, gratitud quizá o el alivio de no estar sola. Y llegó el día en que el pequeño Espero tuvo una novedad. Se le veía más inquieto, y Mimosa a su lado parecía esperar algo. Fue una madrugada fría cuando oí el llanto agudo del animal que anunciaba vida. Corrí al establo, y Elena estaba allí, las manos empapadas de barro, con el rostro iluminado por la linterna. Limpiamos con rapidez al becerrito, y cuando al fin abrió los ojos y respiró, un silencio completo cayó sobre mí. La vida, en su forma más básica, nació bajo mis manos y bajo la de Elena. Ella dejó caer la cabeza contra mi hombro y no dijo nada. La emoción hablaba por ella. Se llamará Espero, murmuró. Lo llamamos Espero como un juramento. En esa madrugada, cuando el animal gimió y buscó la teta de Mimosa, sentí que algo enjaulado en mí se rompía. No era una melodrama. Era la claridad de que ayudar, cuidar y acompañar tiene un retorno que no siempre se nombra con palabras. Los girasoles comenzaron a asomar como dedos ansiosos en la tierra que habíamos preparado. Cada mañana veía a Elena inclinarse sobre las plantas y prometerles sol con la misma intensidad con la que se promete a un ser humano. Sus manos ya no eran solo manos que habían sido golpeadas por el viento de la vida. Eran manos que daban forma a algo duradero. Pero no todo era paz. Las preguntas del pasado no tardaron en llegar como nubes. A veces, por la tarde, cuando el campo se pintaba de anaranjado, escuchaba el motor de una camioneta que no era de nosotros pasar por la vereda. Miraba hacia la salida del camino y me sentía vigilado. Me dije que era mi imaginación y a la vez un recelo me subía por la espalda. Elena notaba que me ponía tenso y me preguntó con franqueza, ¿hay alguien que nos quiera quitar lo que estamos construyendo? No supe qué decir. Le contesté con honestidad. No lo sé. La vida suele traer paisajes bonitos y tormentas. Lo que sí sé es que aquí, por ahora, puedes estar segura. Ella asintió, pero en su gesto había la semilla de algo que crecía.
La determinación de no volver a ser llevada por la corriente. Ya no era la mujer en el basurero. Había hecho del campo su lugar. Eso, más que cualquier promesa, me dio esperanza. Fue entonces, una tarde en que el aire olía a lluvia y la tierra a recién removida, que mientras cavábamos para ampliar la huerta, noté un rastro en la polvareda. Huellas de una camioneta que venía por la vereda y luego se paró. Sentí el mismo pinchazo que sentí la tarde de los buitres. Miré a Elena y ella apretó los puños, sin decir palabra. Todavía no sé si eran sospechas mías o presagios del pueblo. Lo que sé es que la vida en la hacienda cambió en ese instante. El sonido de la camioneta fue una cuerda tensada que anunciaba que la calma tenía un final próximo. La camioneta se acercó por la vereda como quien no espera ser vista, lenta, levantando polvo, y se detuvo justo donde habíamos dejado el arado. No quise mirar de inmediato. Miré a Elena primero. Tenía los puños cerrados, la mandíbula apretada, pero había un fuego en los ojos que no conocía de antes. Sentí que me volvía a un puesto de guardia. Algo instintivo en mí, quizá heredado de mi padre, me empujó a ponerme en pie sin ruido. La puerta de la camioneta se abrió de golpe y salió un hombre que conocía de otras épocas del pueblo, uno de esos que dejan más olor a cerveza que a palabras. Tenía la cara curtida de quien fuma mucho y una cicatriz en la ceja que le daba un aire de pelea vieja. Cuando se acercó lo reconocí de inmediato. Marcos. Vi la apertura de su boca como quien ve una grieta en una represa. No iba solo. Un par de hombres lo acompañaban, pero era él quien hablaba, el que llevaba la voz que quería mandar. Antes de que pudiera decir nada, Elena estuvo delante de mí, como si la línea que separa la casa del camino le perteneciera. No supe si eso me alivió o me sobresaltó. Me alivió ver que no era la misma joven que había encontrado entre los desperdicios. Tenía ahora una sombra de postura, de decisión. Marcos la miró con desprecio y dijo, en un tono que pretendía ser de propietario: «Pensé que no te volvería a encontrar, Elena. No es bonito que te escondas de tus asuntos». No habló de una manera directa de reclamarla como si fuera un objeto. Habló como quien cree que tiene derechos adquiridos sobre la vida ajena. Elena le respondió sin bajar la mirada: «No tienes derecho a nada aquí. No me has hecho ningún bien, Marcos». Su voz no era la de quien implora, era la de quien pone un cerrojo sobre su historia. Marcos pasó la mano por el asiento del camioneta y sonrió con la suficiencia de quien cree que el dinero y las relaciones rotas pueden volver a pegarse con palabras gruesas. «Fue su casa la que te recogió, no la tuya», ladró él. «Vas a quedarte a vivir de su pan y de su cama. Mira bien quién te lo da, Elena. No te haga falta». Vi a don Chico asomarse por la puerta de su almacén. Doña María del Mercado apareció también, con el canasto aún en brazo. El pueblo se iba juntando con curiosidad. La noticia corre rápido cuando hay algo que mirar. Padre Miguel salió con su sombrero en la mano, pero sin tribunal. Su expresión fue sencilla, preocupación por no permitir que la injusticia se imponga familiarmente. Yo no soy hombre de grandes discursos, y menos uno que pretenda medir fuerzas con quien ya ha hecho mucho daño. Caminé unos pasos hacia Marcos, despacio, con las manos a la vista para que nadie piense en armas. Le hablé sin levantar la voz. «Aquí nadie vive de la caridad, Marcos. Aquí se trabaja. Si vienes a causar problemas, vente en otra vida». Se aproximó, miró la casa, y su mirada vaciló ante la imagen de la habitación con la cama hecha y el plato de María en la mesa. Allí estaba la historia que él no supo construir. La memoria de una mujer que había querido que la mesa fuera para quien pasara por el camino. Eso tal vez fue lo que lo enfureció más, que su violencia no tuviera arraigo en la comunidad. «Ella es mía por ley»,
dijo Marcos en voz baja, como quien recita un libreto que ha leído en grupos peores. Y si te empeñas en tenerla aquí, tendré que hacer valer lo que creo que me pertenece. No lo amenazó con palabras explícitas de golpe o de heridas. Su amenaza fue otra. Insinuó que podía llevarla por la fuerza, que disponía de recursos y de tiempo. Fue entonces cuando Elena, sin drama, le respondió con una calma que cortó las ganas de demostrar algo. Si crees que por reclamarme me debes, te equivocas. Todo lo que soy ahora es por lo que decidí después de no tener nada, y decido por mí. Hubo un silencio que el viento llenó con hojas secas. Marcos, redondeando su orgullo como si fuera un escudo, bajó la cabeza y soltó una risita que no llegó a ser burla completa. «Vas a arrepentirte», dijo, dándose vuelta como si eso resolviera algo. «No me iré por las buenas». Y se marchó acelerando la camioneta por la vereda, levantando un muro de polvo que se quedó flotando como pregunta en la tarde. No hizo falta más. Sabíamos que aquello no era palabras vacías. En el campo, la paciencia tiene un punto de ruptura, y a veces los hombres que la disfrutan más son los que menos temen la violencia. Sentí mi propio corazón endurecerse ante la idea de proteger a alguien que había empezado a ser importante para mí, no como una posesión, sino como un horizonte. Caminé junto a Elena hasta el umbral de la casa y le dije con la voz que necesitó la sinceridad: «No te pido que confíes en mí por obligación, te pido que confíes si quieres. Aquí habrá trabajo, aquí habrá verdad. Si te quedas, que sea por lo que tú quieras». Ella me miró y apoyó la cabeza en el hombro brevemente, con un gesto que no pedía nada a cambio. Quizá eso fue todo el permiso que necesitaba para sentir que había elegido. Fue también en ese instante, con la tarde ya oscureciendo, que salí para arreglar las puertas del galpón y reforzar el establo. No fue palabra de macho. Fue previsión de quien entiende que la noche puede traer tempestades distintas. Antes de que la lluvia viniera, el susurro de la tormenta ya se sentía en el aire. La gente del pueblo empezó a hablar de nubes densas, de presagios en el cielo. Padre Miguel volvió a pasar por la casa y me dejó un pan envuelto que doña María había llevado. No dijo mucho, solo dejó su mano encima de la mía como una bendición que no pide permiso. En la cocina, Elena fregó platos con una resolución que me pareció nueva, y yo, sin mucho que ofrecer, arreglé sogas, encendí linternas y cerré puertas. Esa misma noche la lluvia empezó a pegar en el techo como si quisiera tocar cada tabla. Al principio fue suave, un golpeteo que adormecía. Luego, como si los cielos hubieran decidido romper acuerdos, la tormenta subió de tono. La senda que pasa junto al arroyo se llenó en minutos. El agua, que algunas semanas atrás corría sin gracia, empezó a crecer y a empujar ramas y basura que había recogido en el invierno. Las viejas advertencias del pueblo comenzaron a pronunciarse con nerviosismo. «Cuidado con el arroyo, que se crece en horas». Robé un minuto para mirar la habitación donde Elena dormía. La camisola de María reposaba sobre la silla, inmóvil, y el plato en la mesa me miró como si fuera testigo de algo grande. El primer aviso serio llegó cuando el granero, donde guardábamos las pajas y los aperos, crujió de una manera que no es normal. Corrimos hacia allá. La tormenta había hecho a las suyas y el arroyo, enfurecido, se llevó parte del camino de la hacienda. No era un diluvio de película, era algo más elemental, la tierra que cede, la lluvia que obliga a elegir a cada uno si cuida de lo propio o si corre a socorrer lo ajeno. Decidimos salvar primero a los animales que no podían moverse por sí mismos. Mimosa, que con su leche salvaba a un pueblo pequeño, y al pequeño, Espero, cuyo pellejo aún olía a recién nacido. Saber que un becerrito podía estar en peligro movió algo más que el deber, movió el amor por lo que hemos protegido.
Marcos apareció de nuevo esa noche, esta vez en la esquina del camino, parado bajo la lluvia como si la tormenta no fuera suficiente castigo. Llevaba una linterna y su cara estaba marcada por la fatiga de quien duerme mal. No lo vi con ánimo de ayudar. Lo vi como quien llega a recoger la cosecha de lo que ha sembrado, pero no la suya. Se acercó y dijo con voz corta: «No puedo quedarme a la vera. ¿Necesitan manos?». Su ofrecimiento sonó ataimado, y la gente, que ya no era simple espectadora, comenzó a mirarlo con otra cosa, desconfianza que no demandaba agresión, solo distancia. Don Chico sacó su paraguas con gesto de señor que decide no tolerar faltas, y doña María llevaba una cuerda para asegurar las cosas en el corral. Padre Miguel, sin protocolares, nos miró y dijo: «Si viene a ayudar, que ayude, si no, que se vaya. Aquí no se recupera humillando». Marcos hizo una expresión que pretendió ser de dolor, y se acercó a Mimosa como si quisiera examinarla. Le pedí que respetara el espacio de los animales, y él se encogió, como quien sabe que la valentía sin corazón se desinfla a la primera prueba. No era un gesto heroico, pero lo que vino después sí lo fue. La crecida del agua alcanzó el corral y empezó a levantar a las tablillas que servían de piso. El barro comenzó a tragarse pequeñas cosas y, con ello, la calma que habíamos tenido. Ordené a los muchachos que ataran a Rayo a una soga larga para que pudiéramos jalar animales a la zona alta. Elena, con los guantes que habíamos encontrado en la despensa, se plantó firme junto a Mimosa. Vi el miedo en su rostro por la preocupación hacia el becerrito, pero vi también una fuerza que no había conocido la tarde en la que la hallé. Padre Miguel y algunos vecinos se unieron a la fila de manos que no sabían de clases ni de miradas. El agua era traicionera. Entraba en silencio bajo las tablas y empujaba por los flancos. Mimosa, asustada, trató de levantarse y el lodo casi la hizo caer. Fue Elena quien se puso la soga al hombro y con dos brazos fuertes de mujer la sostuvo como si fuera suya la certeza del mundo. La tensión era tal que cualquier fallo podía significar perder la vida del animal o la del bicho pequeño que estaba a su lado. Marcos, en un gesto que no me esperaba, trató de ayudar también. Sus manos temblaban, pero empujó una tabla hacia donde necesitábamos soporte. No fue una maniobra refinada ni un acto de nobleza. Fue la urgencia la que lo empujó, y en ese momento lo vi distinto. No era el que venía a reclamar, era el que tal vez, por miedo a ser juzgado, se obligó a poner las manos en la tarea. La corriente estaba fuerte. Rayo, amarrado a la soga, tiró con todo de su lomo para sacar a Mimosa hacia la zona más firme. Yo sujetaba la cuerda, sentado en un cajón que se movía y de vez en cuando resbalaba. Elena, con barro hasta los codos, no dejó de cantar una canción sin palabras, que es cuando el alma encarga sus rezos. En un momento, el becerrito quedó atrapado entre un tronco y una raíz. Su pequeño cuerpo luchaba por salir, pero el agua lo empujaba. No pensé mucho. Me lancé al lodo con la temperatura del agua que me cortaba la respiración, y con la ayuda de otros sacamos a Espero de su trampa. Lo vi vomitar un poco de agua, y luego, con una falta de razones, buscar la teta de Mimosa. Fue un respiro enorme que nos partió el pecho a todos por la alegría. Marcos, sorprendido por el propio impulso de ayudar, quedó junto a la vereda mirando sin saber qué hacer. Al ver que los vecinos lo miraban con desaprobación por su pasado y con sorpresa por su acción presente, su rostro se enrojeció. No hubo una escena de justicia en la que la comunidad lo reprendiera con golpes. La justicia fue más simple. El pueblo había decidido que sus actos hablan más que sus palabras, y él, ante la mirada colectiva, perdió su sitio. Se fue sin decir nada más, con la camioneta embarrada y el orgullo hecho trapo. La derrota fue suya,
No la humillamos con malicia, simplemente lo despedimos con indiferencia. Es una derrota más devastadora que una bofetada, porque el desprecio del pueblo pesa más que el juicio legal. La inundación pasó por un buen rato. Luchamos hasta que amaneció un cielo plomizo y cansado. La casa resistió. Tuvimos goteras en el tejado y algunas zanjas que arreglar, pero la vida se sostuvo. Al levantarse el día, nos sentamos en el corredor con tazas de café recalentado. Elena apoyó la espalda en la baranda, con el pelo todavía húmedo y el barro pegado en las uñas. Levantó la mirada hacia el campo, donde los girasoles estaban inclinados por la lluvia, pero con los brotes limpios, yo diría, de nueva espera. «Lo siento», dijo ella, con esa voz que supo ser firme. «No pensé que venías a arriesgarte tanto por mí». La sonrisa que le di fue gorda de muchas cosas. Alivio por no haber perdido a los animales, gratitud por la comunidad y por la sensación de que había algo más profundo naciendo. Respondí sin pensar en las formalidades. Cualquiera que ama la tierra sabe que protegerla es protegerse a sí mismo. Ella rió, y en ese sonido comprobé que la risa suya no borraba recuerdos, sino que los acompañaba. Fue en esas mañanas posteriores cuando se hicieron evidentes los cimientos de lo que vendría, vecinos que traían herramientas, que ofrecían manos para reparar el corral, que decidieron que el campo de Juan era también el campo de todos. Padre Miguel organizó una pequeña colecta para reparar lo más urgente, y Roberto, el reportero del diario regional, apareció con una libreta en la mano y ojos de quien busca historias que enciendan la necesidad de creer en algo. Su artículo, cuando salió, fue mesurado y respetuoso. No voy a negar que hubo una línea en el titular que me hizo fruncir el ceño. El periódico usó palabras fáciles para vender papel, pero su contenido fue de otra índole. Habló de solidaridad, de los vecinos que no dejaron sola a una mujer, de una casa que se abrió más que por un acto de filantropía. Roberto vino una mañana con una grabadora y me preguntó cómo me sentía. Yo le dije cosas sencillas, que la vida había girado de nuevo, que la casa era para quien la necesitara, que María, mi María, hubiera dicho que hay que dejar la mesa puesta para el caminante. Anotó y al final me dijo, con una honestidad que no esperaba, «La gente necesita historias así, don Juan, no porque sean perfectas, sino porque muestran que aún se puede ayudar sin esperar nada a cambio». En las semanas que siguieron, organizamos la vida con más rutina. Los brotes de girasol crecieron al punto de ser casi un pequeño muro amarillo que me hacía reír cuando los veía inclinarse hacia el sol. Elena se encargó de cuidarlos con esmero, y los vecinos aprendieron a tomarlos como una señal de que la hacienda estaba viva y ofrecida. Ella había empezado a dar clases de cocina en la pequeña escuela del pueblo, compartiendo recetas que su abuela le había enseñado en Fresnillo. Los niños corrían a la casa por un vaso de leche y alguna galleta. Su presencia dejó de ser algo que interrumpía mi soledad para convertirse en un motivo de reunión. Con el tiempo, nuestras conversaciones empezaron a dar pasos más largos. No voy a decir que una tarde nos declaramos el uno al otro. Las cosas en el campo suelen ser menos dramáticas y más sinceras. Pero sí recuerdo un atardecer en que nos quedamos a solas en el corredor, con las manos en la rodilla del otro y el silencio como testigo. «¿Has pensado en casarte de nuevo?», preguntó Elena, en un murmullo que parecía pedir permiso para hablar de lo prohibido. Mi pecho se cerró un instante al decir su nombre. Pensé en María y en todo lo que ella fue. Pensé en el respeto que ella merecía y en la idea del amor que no sustituye. Contesté con la verdad que me sale de dentro. He pensado en muchas cosas. No creo que casarme borre lo que hubo. Lo suyo sigue siendo parte de mí. Pero también creo que si el amor es honesto, no entiende de horas ni fechas.
Preguntarte si estoy dispuesto a casarme es también pedirme a mí que sea fiel al pasado y al presente. Ella apoyó la cabeza en mi hombro y dijo, con una timidez que me atravesó, no vine aquí a buscar un reemplazo, vine a buscar una vida. Si tú me quieres por lo que soy hoy, yo también te quiero por lo que eres ahora. No hubo uno de esos grandes besos que el cine te enseña. Hubo un movimiento de manos, un asentimiento que era más profundo que un contrato. Sus ojos dijeron lo que sus labios aún no. Supe entonces que la diferencia de edad, mis 50 y cerca de 8, y sus 30 y pico no eran el punto sobre el que valía discutir. La cuestión era la voluntad y la libertad de escoger. Preparamos algo sencillo para decirle al pueblo. No queríamos ostentación. La boda fue un reboque de manos, la plaza adornada con girasoles, la iglesia pequeña con el incienso que Padre Miguel decía que solo usábamos en ocasiones especiales. La lista de invitados era la del pueblo: Doña María del Mercado, Don Chico, los trabajadores de la hacienda y algunos de los vecinos que habían estado en la tormenta. Nos reímos de la idea de un traje que fuera demasiado formal. Elena prefirió un vestido que perteneció a otra mujer y que ella quiso adaptar con cuidado. Hubo quien murmuró por el camino: él es mayor, ella es nueva en todo esto. Pero cuando la gente nos vio de frente, con la verdad puesta en la mesa como el plato de María, la murmuración se fue transformando en bendición. En la mesa de la ceremonia puse, con cierto temblor, el plato de María. No fue un gesto vacío. Le pedí a Elena que lo tocara y lo besara, y ella lo hizo con la devoción de quien reconoce que las raíces tienen nombres. Padre Miguel, con voz que no tembló, habló de la hospitalidad de abrir casa, de la necesidad de no dejar a nadie a la intemperie. Habló de perdón, no como olvido, sino como acción de liberar al otro del peso del pasado. Fue una ceremonia corta, honesta. Hubo risas, lágrimas contenidas y la promesa de cuidarnos. Después de casarnos, la casa no cambió mucho en sus rutinas, salvo por la sensación de plenitud que ahora llevaba la mesa. Abrimos la puerta a quienes necesitaban ser recibidos. Una joven que llegó un invierno buscando trabajo, un hombre que perdió su empleo y necesitaba tiempo para recomponerse, una madre con 3 niños que necesitaban leche. No hicimos obras de caridad, con titulares en la primera fila. Lo hicimos como se siembra un campo, con paciencia y con constancia. Roberto, el reportero, escribió una pieza que fue más allá del titular sensacionalista que a veces la gente recuerda. Habló de la transformación de la hacienda en refugio, de cómo una decisión pequeña colmó de valor decisiones más grandes. Cuando pasaron 2 años, la hacienda había cambiado lo suficiente como para que se note en la forma en que la gente caminaba por el pueblo. La casa no era un lugar que juzga, era un lugar que abría. Los girasoles crecieron hasta formar un campo que, a cierta distancia, parecía un mar amarillo que se movía con el viento. La gente decía que al campo le gustaba mirar al sol y que nosotros quizá aprendimos a mirar lo mismo. Llegó un día en que Elena me tomó la mano y me miró con unos ojos que hablaban de cosas que no hacen falta contar. «Creo que habrá uno más aquí», dijo, con una sonrisa que tenía el matiz de la incredulidad y la alegría mezcladas. La noticia corrió, pero sin estridencias. Se fue como la alegría en el pueblo, casa por casa, por la puerta trasera. Llegaron mensajes de antiguos vecinos, de la familia de Fresnillo y hasta de Marcos, que esta vez escribió una carta sin firma pidiendo algo que representaba menos de su orgullo y más de reconocimiento. No fue mi deseo humillarlo más. Preferí creer que cada quien se enfrenta a su propio espejo. Cuando la carta llegó, la leí en voz alta y la guardé en un cajón con otras cosas que no necesitan respuesta. El embarazo de Elena fue un tiempo de delicadeza y de cuidados.
Ella se cuidó como quien protege una promesa. Leí junto a ella libros que me enseñaron cómo acompañar en cada trimestre, llamé al médico del pueblo cuando fue necesario y miré a María, esa figura que siempre me acompaña, con la certeza de que el amor no borra, sino que engrandece. Decidimos que el cuarto que había sido suyo se quedara como recuerdo de lo que ella fue. No quería que la memoria se volviera una sombra que no permite andar. Elena, con gesto de gratitud, me regaló una flor que guardó del bouquet de nuestra boda. Me dijo que la tendría para que la vea cuando nombre a su hijo. La comunidad cambió también. Personas que antes pasaban de largo ahora tocaban a la puerta para pedir consejo o para ofrecer ayuda. Don Chico me contaba que la gente empezaba a dejar menos cosas en el basurero del pueblo, que había más ojos atentos y menos indiferencia. Doña María del mercado trajo una vez al mes canastas para repartir entre las familias que más necesitaban, y le puso a Elena la tarea de coordinar. Padre Miguel organizó encuentros para las madres jóvenes, y me pidió que llevara algo de la cosecha para los talleres. Roberto vino de vez en cuando a escribir sobre estos cambios, pero no más para explotar historias que duelen, sino para mostrar que la solidaridad es una semilla que se reproduce si se la cuida. Marcos reapareció aún de vez en la vereda, primero con mirada dura, luego con cara de quien busca razones. No volví a tener con él un enfrentamiento. Las cosas que importan se saldan con el tiempo o con la indiferencia. Un día lo vi al borde del camino, con las manos en los bolsillos, y me crucé con él. Esta vez, en vez de palabras ásperas, nos dimos una mirada que llevaba la distancia de quienes han vivido algo parecido. No hubo reconciliación grandilocuente ni apretón de manos. Hubo una tregua que no exige premio. Se marchó, y en su partida hubo menos furia y más cansancio. Con el tiempo, los girasoles se convirtieron en una marca de nuestra pequeña hacienda. La gente venía a tomarse fotos y a compartir con quienes habían pasado por la casa alguna vez. Hubo quien vino para pedir trabajo y terminó quedándose como aprendiz de jardinería. Hubo quien llegó sin nada y se fue con un oficio nuevo. La casa se transformó en un lugar que no juzga, sino que enseña a trabajar y dignificar la vida propia. La vida familiar tampoco se volvió idílica de película. Tuvimos peleas pequeñas, noches sin dormir, días de enfermedad con niños que lloran y de cuentas que se aplazan. Pero también tuvimos risas que hacen olvidar pequeñeces, manos que se prestan para levantar un techo, y la sensación de que la presencia de otros nos hace mejores. Elena siguió manteniendo su autonomía. Fue ella quien organizó la huerta, quien quería que su hijo conociera el olor del pan recién hecho antes que cualquier otra cosa. Yo intenté, con la humildad que me cabe, ser el hombre que escucha y que trabaja sin pedir medallas. 2 años después de la boda, el campo ya era otro. Las espigas daban buena cosecha, la huerta cubría más consumo local, y la casa abría sus puertas a quienes necesitan una mano. El plato de María siguió en la mesa, ya no como recordatorio de ausencia, sino como símbolo de que en aquella casa siempre habría un sitio. La camisola que una vez cubrió silencio y memoria pasó a ser una tela para envolver los sueños nuevos en el cajón donde guardábamos las cosas que no se deben olvidar. Una tarde, mientras caminaba por entre los girasoles con Elena, me permití recordar cómo fue aquel primer momento, cuando los zopilotes me hicieron detener y la encontré encogida entre la basura. Todo parecía una vida atrás, y al mismo tiempo era la raíz de lo que ahora crecían alto y claro. Le apreté la mano y, sin muchas palabras, le dije: «Gracias por quedarte. Gracias por elegir esta vida». Ella me miró con esa seguridad que me sigue asombrando y contestó: «Gracias por detenerte, por no seguir tu camino de siempre». Nos sentamos en la cerca y esperamos a que el sol comenzara a bajar. El campo parecía un océano amarillo que se despide de la jornada.
Había niños jugando entre las plantas, perros que correteaban y de fondo el murmullo de los vecinos que regresaban a sus casas. En el piso, un pequeño zapato de bebé nos miró como si quisiera preguntar quién era. Él llegaría en su momento y sabíamos que la vida sigue con su mezcla indeleble de ternura y de fatiga. Antes de irnos a la casa esa noche, pasamos por la sala donde todavía conservaba la mecedora de María. Me apoyé en la silla y dejé que la madera crujiera como lo hacía años atrás. Con las manos sobre las rodillas, pensé en cómo la providencia a veces se aparece en cosas pequeñas, en la decisión de darle a alguien un café caliente, en sostener la mano de un animal asustado. No creo que todo haya sido obra del destino en solitario. Hubo manos humanas, calles, miradas y el trabajo paciente de quienes no se resignan a ver a otro caer. Cuando me acuesto ahora, a veces pienso en lo que diría María si me viera hoy. La imagino con esa sonrisa, la misma que ella tenía cuando ponía un plato para el viajante, y me parece que ella aprobaría. No porque la imagen de una nueva familia borre lo que fuimos, sino porque sabría ver que el amor no es posesión sino ofrenda. A ella le debo la primera lección. Una casa sirve para dar, no para guardar recuerdos en cajas cerradas. Si me preguntas si todo fue fácil, diré que no. Fue difícil, a veces imposible. Hubo noches donde pensé si no habría sido mejor seguir solo con la memoria. Pero ahora, con las manos en el regazo y el campo a lo lejos, puedo decir con cierta paz que detenernos aquel día fue la mejor decisión que pude tomar. No porque me haya traído riquezas o aplausos, sino porque me devolvió la posibilidad de ser útil y amado sin que ello suponga borrón del pasado. Elena y yo hemos aprendido a caminar con respeto por las sombras de lo que fue, sin miedo a dar pasos hacia lo que será. Nos preparamos para recibir a un hijo que tendrá en su nombre algo de sol y algo de tierra. Quizá lo llamemos Espero también, por aquello de repetir buenas promesas. La hacienda sigue siendo próspera, no por un título de millonario que alguien pueda poner en un titular, sino por la verdad de que el trabajo bien hecho nutre a la comunidad. Si esta historia te llegó, si la idea de detenerte y ayudarte tocó, suscríbete y cuéntame desde qué ciudad la estás escuchando. Necesitamos más manos y más oídos para que historias así no sean solo relatos aislados, sino semillas que se multiplican. El tiempo ha pasado y la casa ahora tiene un ir y venir que me alegra. Mujeres que vienen a aprender a sembrar, vecinos que dejan sus historias en la mesa, niños que corren descalzos. A veces Roberto vuelve con otra nota sobre un programa social que se inspiró en lo que hicimos. Otras veces, la única noticia que sale es que alguien encontró trabajo en un campo que rehabilitamos. Lo importante no es el número de artículos, sino el número de personas que han vuelto a sentarse a una mesa con dignidad. Recuerdo que al poco tiempo de casarnos, en la cocina, Elena me tomó de la mano y me dijo: «No vine aquí para ser llorona ni para vivir de la compasión. Vine para aprender a sembrar y para enseñar a otros». Y así lo hizo. Puso su energía en enseñar a las mujeres del pueblo a cultivar hortalizas que luego vendían en la plaza. Hicimos un pequeño mercado comunitario los sábados, donde intercambiábamos productos y saberes. Fue una forma práctica de devolver lo recibido. No solo monedas, sino conocimiento y oportunidad. La gente venía a comprar, sí, pero más que eso, venía a conversar, a reencontrarse. Un día, cuando el campo ya estaba en pleno esplendor y el niño en camino, llegó una mujer que había huido del refugio. Traía consigo la mirada agotada de quien pasa por muchas noches sin abrigo. Elena, sin dudar, la recibió. Le ofrecimos cama, comida y sobre todo una posibilidad de recomenzar. La mujer se quedó, aprendió a coser y hoy tiene su propio pequeño puesto en la plaza.
Historias así se multiplicaron y me convinieron en algo que antes no imaginaba, que la generosidad de una casa puede transformar a una aldea entera. A veces me sentaba con la mecedora vacía y pensaba en cómo aquel primer acto fue el que rompió un ciclo. Si no me hubiera detenido por curiosidad, quizá nada de esto habría ocurrido. Esa idea me hace humilde y más atento a los detalles. A veces, salvar a otro es salvarnos a nosotros mismos. No prometo que todo sea perfecto. Hay deudas que no desaparecen con afecto. Hay enfermedades que no se curan por manos. Hay noches en que la soledad me visita igual que antes. Pero hay también la certeza de que la hospitalidad tiene un retorno que no se mide en dinero, sino en tranquilidad. Cuando miro a Elena y la veo de pie, con su vientre en crecimiento, con manos que enseñan a sembrar, sé que la decisión de aquella tarde de atardecer fue la más humana que pude tomar. En el fondo, creo que lo que pasó en nuestra vida no es para que lo recuerden como algo milagroso en sentido sobrenatural, sino como una cadena de actos humanos. Alguien que detiene su caballo, alguien que ofrece la cama, vecinos que prestan herramientas, manos que no se esconden en la tormenta. Entre todos, con algo de fe y mucho trabajo, transformamos una historia de abandono en un testimonio de cuidado. Y así lo cuento hoy, sentado frente a los girasoles que miran al sol, con la casa detrás y el sonido del arroyo que aprendimos a respetar. Si te lleva a hacer algo, a ofrecer una taza de café a quien lo necesita, a ayudar con las manos en una reparación, a mirar con más ternura, entonces estas palabras habrán cumplido su propósito. Sé que en algún lugar hay alguien que aún espera. Si pasas por un atajo detrás del basurero y te encuentras con una escena que te pide detener, hazlo. No porque yo lo diga, sino porque a veces las cosas grandes empiezan con gestos pequeños. Quitar una caja, apartar un sopilote, tender una mano. Cuando eso ocurre, la vida encuentra un rumbo nuevo. Y si alguna vez te corresponden con la gratitud de quien recibió ayuda, sabrás que salvar a otro fue también salvarte a ti mismo.